Amigas y amigos, es un gusto para mí poder dirigirles unas palabras en medio de un momento trascendental para México y nuestro partido, donde hoy los jóvenes y las mujeres somos los protagonistas y donde ha llegado el momento de replantearnos por qué somos priistas y por qué hoy estamos aquí. Como dijo el gran ideólogo de nuestro partido, don Jesús Reyes Heroles, las lecciones del pasado demuestran la facultad de nuestro partido para adaptarse a las variables condiciones del país y también para convertir estas en punto de partida para lograr condiciones nuevas. Estas palabras del gran ideólogo del PRI mantienen su vigencia en nuestros días porque refleja muy acertadamente la esencia de nuestro partido. Un partido que está viviendo una profunda transformación para continuar siendo pieza clave en la construcción de México de progreso y de igualdad. La transformación inició aquel 1 de septiembre de 1927, cuando el presidente Plutarco Elías Calles pronunció su último informe de gobierno ante el Congreso de la Unión. Ese día hizo un llamado a dejar el caudillismo para comenzar a construir un país de instituciones, para garantizar la libertad y los derechos constitucionales. Es así como lanza la nueva idea de formar un nuevo partido político. Pero México se encontraba dividido en ese momento, devastado por los estragos de la Revolución Mexicana. Había la urgente necesidad de retomar lo mejor de cada uno de los grupos para unificarse. El partido propuesto por Elías Calles sería una trinchera para todos aquellos que quisieran proponer y abonar a la política mexicana sin importar de qué grupo procedían. Finalmente, el 4 de marzo de 1929 en la ciudad de Querétaro, se realizó la Convención Nacional para formalizar los estatutos del Partido Nacional Revolucionario, que aglutinara a campesinos, obreros, revolucionarios y ejército, dejando atrás la lucha armada para dar paso a las ideas y a la nueva unidad nacional. Desde entonces, nuestro partido ha sido el impulsor de las grandes transformaciones de México. Con la creación del Banco Nacional de Crédito Ejidal, se contribuyó a la conformación de los ejidos y a su eficiente aprovechamiento productivo. Nuestro país comenzaba a cambiar y ya no había marcha atrás. Nuevamente, nuestro instituto político se adaptaba a las nuevas exigencias de la época. Es por eso que el 30 de marzo de 1938, el presidente en turno, el visionario general Lázaro Cárdenas del Río, propone su reestructuración, dando paso al Partido de la Revolución Mexicana. Esta nueva etapa de nuestro partido se distingue por el reconocimiento de sectores y no de grupos regionales. Se les otorgó su libertad de agrupación y defensa propia, pero siempre bajo el criterio de unidad por el progreso y la paz social. Es así como surgen en 1936 y 1938 la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina, respectivamente. Asimismo, comenzaron a surgir las primeras reformas transformadoras basadas en educación, desarrollo social, productividad y energéticos. Así lo dejó claro al emitir el decreto por el cual la industria petrolera se expropiaba y pasaba a ser administrada por la nación, bajo el argumento que los recursos naturales de nuestro país deben ser aprovechados por el Estado y sus beneficios deben ser aplicados en términos de justicia y equidad. Las reformas cardenistas se evocaban también en la instrucción educativa, la cual seguía el precepto del socialismo y la investigación científica, comenzando de esta manera el proyecto de nación más ambicioso que México hubiese visto desde su independencia. En este mismo periodo, se crearon instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, los bancos agrícolas y nacionales, y el Instituto Mexicano del Seguro Social. De esta forma, se cubría la demanda de mayor desarrollo social, que fue el estandarte del Partido Nacional Revolucionario. En medio de una buena etapa de crecimiento económico y social históricos, nuevamente, el partido evoluciona, dando lugar al Partido Revolucionario Institucional como lo conocemos actualmente. A partir de este momento, comienza el proceso de industrialización del país y la mejora de los servicios públicos fundamentales. Es así
como a partir de la segunda mitad del siglo XX, forjamos un partido político moderno, acorde a la nueva realidad de un país que dejaba de ser agrícola para convertirse en uno industrializado y con instituciones fuertes que acompañaban el desarrollo y crecimiento del nuevo Estado mexicano. Esta etapa se caracteriza por la inclinación hacia el fortalecimiento del crecimiento económico y la procuración de la estabilidad de los precios. Esto generó mejores condiciones de vida para los mexicanos, quienes ante el aceleramiento económico comenzaban a transformar sus vidas, dejando el paisaje rural para trasladarse a los nuevos centros urbanos. Pero hay un momento de la historia que no podemos pasar por alto, uno de los principales logros democráticos del siglo XX, donde nuestro partido también fue el protagonista. Es a partir de la visión de un veracruzano que reconoció la deuda histórica que México y el PRI tenían con las mujeres, lo que llevó al presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1953 a otorgarnos el derecho al voto a las mujeres mexicanas. El nuevo régimen del PRI consideraba a la educación como pilar fundamental del progreso nacional. Fue por eso que se inició una nueva cruzada en contra de la analfabetización, creando para este fin la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Sin embargo, tantos años en el poder y con una oposición aparentemente débil, el sistema político mexicano comienza a debilitarse. Desde los eventos trágicos suscitados en 1968, el PRI comenzó a enfrentar una crisis de gobernabilidad. En medio de un hartazgo social y debilitamiento de las estructuras, como resultado en 1989, surge la primera derrota ante el Partido Acción Nacional por la gubernatura del estado de Baja California. Hacia el año 1994, el PRI recobra su fuerza, con la figura de un hombre que representaba la confianza y los sueños de los mexicanos, Luis Donaldo Colosio, nuestro candidato a la presidencia de la República, que tras haber sido asesinado, da lugar a la peor crisis que ha enfrentado nuestro partido. No obstante, el PRI gobernó la República hasta finales del siglo XX, siendo el año 2000 cuando se consolida la alternancia democrática en nuestro país, entregándole la presidencia al Partido Acción Nacional. Tras 12 años de alternancia y una profunda reflexión sobre los errores cometidos, el PRI se reconcilia con la sociedad mexicana. Y es en el año 2012, con Enrique Peña Nieto, cuando retomamos el rumbo cierto de nuestra nación. El PRI de México hoy apoya cada una de las reformas que el presidente Peña Nieto presenta ante el Congreso de la Unión. Las mismas parten de la reforma a nuestros estatutos, ya que recopilan el interés social de los mexicanos plasmados en la plataforma electoral 2012-2016 del Partido Revolucionario Institucional. A un año y medio de haber asumido el gobierno, México ya está cambiando. Al tomar la decisión de establecer las reformas estructurales, nuestro país se ha puesto en la vía correcta de la consolidación. La reforma educativa garantiza una educación de calidad y nacionalista. La reforma en telecomunicaciones dota al sector de nuevas condiciones de desarrollo y competencia. La energética permitirá alcanzar un nivel importante de desarrollo nacional y hacer un uso eficaz de nuestros recursos. A estas reformas se suman la hacendaria, que permitirá el crecimiento económico de manera responsable, justa y equitativa. Asimismo, la reforma política que propone nuevos mecanismos para fortalecer la vida democrática de México. Amigas y amigos, nuestra nación se encuentra nuevamente en un momento histórico. Corresponde a nosotros continuar engrandeciendo a México desde este instituto político, impulsando por igual a hombres y a mujeres, demostrando que el Partido Revolucionario Institucional es y seguirá siendo la cuna de los verdaderos líderes de nuestro país. Es momento de entender a México como el sitio específico de realización de nuestras mejores ideas, pero sobre todo, como el sitio para desempeñar nuestras más generosas actitudes. Hoy podemos reescribir la historia siendo agentes de cambio,
siendo agentes transformadores que contribuyan a hacer de nuestro país el México que siempre hemos soñado. ¡Que viva el PRI y que viva México!